Son las 8:19 en el tiempo del centro. Aquí está conmigo en la mesa del programa Rodrigo Pacheco con lo más relevante de la economía, negocios y finanzas en esta mañana de martes. Rodrigo. Pascal, con mucho gusto de saludarte con información pues interesante, sobre todo internacional, que es lo que se está viendo. Comienzo porque sabes que el presidente de BlackRock, que se llama Larry Fink, cada año escribe una carta a sus accionistas. Recordar que BlackRock administra $10 billones en activos, es decir... Billones, o sea, millones de millones. Ajá, en inglés dirían trillions, ¿no? Sí. Digamos que es como... O sea que es como 8 veces la economía mexicana. Como más o menos la economía mexicana debe estar arriba ya de los $2 billones. Entonces unos 5 México. Sí, más o menos. El año pasado antepasado más bien 2022, en $1.400.000.000.000. Sí. Entonces, sí. Bueno, entonces digamos 5 economías mexicanas. 5 economías mexicanas, que somos la 14ª mayor economía global. O sea, no es un tema menor. Y está bien interesante la carta de Larry Fink porque dice que a escala global el mundo está envejeciendo, evidentemente. Además, las personas están viviendo más tiempo. Cita el caso de Japón, o una persona que ya es muy común que superan los 90 años, pero que obviamente la edad de retiro está pensada, yo no sabía, del Imperio Otomano, los 65 años de edad de retiro, 60, 65 dependiendo del país. Bueno, imagínate, ¿no? O sea, estamos hablando, el Imperio Otomano lo podemos rastrear hasta el siglo XVI o XV, pero no sé en qué momento se habrá establecido. Pues yo tampoco, pero en todo caso, es mucho tiempo. Es mucho tiempo, y sobre todo porque el promedio de vida se ha incrementado. Y entonces dice Larry Fink que los gobiernos deberían hacer algo al respecto. Y comienza, la verdad es que se le escriben bien o le escribe bien, no sé cómo sea, pero un personaje de ese calibre pues seguramente tiene 20 revisores para su carta. Porque así debe ser. Exactamente. No, sí. Solo hay muy pocas personas en el mundo que piensan que pueden, que no necesitan todo. asesores, que saben todo, exactamente. Que ellos son... Y cuenta que él, cuando sus papás, digamos, su mamá fallece y su papá ya está declinando rápidamente de salud, su hermano y él van a ver cómo están las finanzas de sus papás y descubren que pues tenían muchísimos ahorros porque a su papá le gustaban los mercados de capital, y saca la cuenta que si invirtieron $1,000 sus papás en 1960, para 1990 eso se había convertido en $20,000. Y habla obviamente de la potencia y profundidad que tiene el mercado bursátil de los Estados Unidos, que incluso si uno lo ve en términos de múltiplos, ahora estaba con un amigo, justo me mandaba un artículo de The Economist, que de repente pues se piensa que los múltiplos no se empieza, eso es un hecho, los múltiplos de las empresas, o sea, digamos, el valor de capitalización de mercado de una empresa estadounidense es mucho más alto que sus equivalentes en Europa y en otras partes del mundo, incluido México. Y eso, me parece, tiene que ver con la profundidad del mercado de inversión en Estados Unidos y la cantidad, la masa crítica de inversión que hay, tanto en los temas de pensiones, etcétera. Esto tiene que ver porque finalmente en México invertimos poco, ahorramos muy poco, y publica en su carta Larry Fink el momento, digamos, de mayor auge de la masa trabajadora mexicana, que es en 2040. Y lo hemos platicado en muchas ocasiones, Pascal. Conforme México empieza a envejecer, pues evidentemente vamos a tener un problema importante de retiro, porque obviamente en promedio vivimos más, tenemos un 55% de informalidad laboral, es decir, que no tiene, digamos, en qué recargarse en su vejez. Y por otro lado, pues los que sí ahorran, los que están en la formalidad, que son por ahí del 45%, pues la tasa de sustitución todavía está muy abajo. Con la reforma que se hizo a finales de 2020, eso va a mejorar hasta llegar hasta un 70%, pero una buena parte de los que se van a ir retirando pues no les va a alcanzar. Y entonces se requiere pues una parte del gobierno, un aporte del gobierno más bien, pero eso pues no es sencillo porque no puedes, como en el caso de México, que es pensión universal para adultos mayores, si no tienes una fuente de financiamiento que lo sostenga. Y ese es uno de los paradigmas a los que se enfrenta en México, el mundo. Y menciona Larry Fink algo interesante, obviamente es un negocio, pues es los fondos de pensiones, le dan su dinero, lo invierte o hace ETFs, etcétera.
y dice que, por ejemplo, los trabajadores de la gig economy o un conductor de Uber o uno que reparte en Rappi, en el caso de México, pues tampoco están teniendo ahorro para el retiro y entonces debería haber alguna suerte de aportación que les permita ir invirtiendo en un ETF, por ejemplo, para que vayan beneficiándose de ese crecimiento de las empresas. Es interesante toda su reflexión porque no es algo... es un negocio, pero tiene razón, ¿no? Tiene totalmente razón. Porque en el caso de México, pues millones de personas no pueden ver a una pensión al final de su vida laboral, ¿no? Sí, y va a ser muy dramático porque pues, el promedio de vida sigue subiendo y somos un país, lo hemos hablado también muchas veces, en donde las enfermedades crónico-degenerativas, por un problema, por ejemplo, de obesidad que tenemos, pues son la constante y eso es caro en tratamiento y le va a poner mucha presión al sistema de seguridad social y va a ser muy dramático y es difícil darse cuenta hoy porque si bien ya vemos que el sistema de salud está relativamente rebasado, se va a poner en órdenes de magnitud bastante peor y va a ser muy cruel, dramático, etcétera. Y la generación que en ese entonces esté trabajando, pues va a ser muy complicado porque pues además demográficamente van a tener más dependientes que las personas que estén trabajando y eso va a colocar un enorme estrés en la economía. No está muy claro. ¿Sabes qué veo? Y eso lo conjunto con otro tema. Recientemente Nvidia, cuando hizo su evento, digamos, en donde mostró muchas cosas, un aspecto que está avanzando muy rápido es la inteligencia artificial generativa aplicada a robots. A mí todavía me genera cierto grado de escepticismo, pero eso puede ser un cambio de paradigma para sociedades desarrolladas, pensemos Japón, el propio Estados Unidos, que puedan afrontar, digamos, este envejecimiento demográfico, pero al mismo tiempo pues países como nosotros, que dependemos tanto de la manufactura, que es intensiva en personas capacitadas, pues si un robot eventualmente puede ir sustituyendo, cosa que ya ocurre en algunas plantas de manufactura, no a un nivel realmente todavía, digamos, un robot humanoide, pero si eso ocurre, pensemos en los siguientes 15 años, vamos a estar en una tormenta más que perfecta, porque súbitamente, incluso aunque quieras trabajar más allá de los 65, pues a lo mejor no va a estar sencillo. No se enteren qué. Exacto, y se tiene que transformar la sociedad en dos aspectos. Uno, permitir que las personas que tienen más de 65, si quieren trabajar, puedan ser absorbidas por el mercado laboral. Japón ya lo está haciendo un poco más. Digamos, por horas, ¿no? Exactamente, porque una persona que hoy tiene 62 años en una empresa promedio, pues ya le están viendo el horizonte que se va a retirar y lo empiezan a tratar en consecuencia. Y la otra, tener más hijos, porque la sociedad no le ha asignado valor a tener hijos. Y entonces es un costo enorme para una mujer en términos del desempeño de su carrera y ahí se hace la brecha de salarios. Sí, un costo, digamos, en términos del desempeño laboral de una mujer, pero también en términos del costo, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Y hay países como Corea que lo están impulsando porque tiene una tasa de fertilidad muy negativa. Gracias, Rodrigo. Gracias, Pascal. Vamos a una pausa, regresamos.